Ya recibimos aquí en los estudios Patrick Rice, en el Panorama Federal, a Rodolfo Petris. Es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en periodismo documental por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es documentalista y es director del film Warshawski, el científico rebelde. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en La Gráfica. Hola, buenas tardes. No, gracias por la invitación, Ariel. Estoy muy contento de estar acá conversando con vos y un saludo para toda la audiencia. Y te conocimos hace algunas semanas cuando decidimos proyectar junto con vos este documental, ¿no? Warshawski es un nombre que significa mucho, ¿no? Tiene mucho sentido en la historia de política y colectiva de este país y en la historia científica, ¿no? Y ¿qué es lo que te convocó? ¿Qué es lo que te interpeló para poder hacer una reconstrucción tan bella sobre este científico que tuvo una actuación muy destacada durante las décadas del 60 y 70? Mira, me convocó fundamentalmente el mismo pensamiento de Oscar Warshawski. Oscar Warshawski, yo lo leí, menciono lo de Oscar porque también había un primo de Warshawski que se llamaba Carlos Warshawski y a veces mueve un poco a la confusión, ¿no? ¿Qué Warshawski? Este es Oscar Warshawski, primo hermano de Carlos Warshawski, otro gran científico argentino, ¿no? Hecha esta salvedad, me convocó básicamente leer algunos de sus libros cuando estudiaba filosofía, ya en la década del 90 en la facultad, y encontrarme con un pensamiento acerca de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Digamos, un pensamiento contundente, un pensamiento que no te deja indiferente, un pensamiento escrito tal como Roberto Arlt decía que había que escribir, con la contundencia de un cross a la mandíbula, ¿no? Warshawski escribía con la contundencia de un cross a la mandíbula. Da su famoso libro Ciencia, Política y Cientificismo de esos años 68, si no me equivoco, se publicó. Y básicamente te hace ver un poco la ciencia argentina y la ciencia latinoamericana desde una mirada diferente, desde una óptica diferente. Porque él pone muchos peros y hace una crítica muy fuerte acerca de cómo funcionaba el aparato o el complejo científico argentino. Y eso es un poco lo que te queda mucho dando vuelta en la cabeza, decir, bueno, ¿qué ciencia hacemos? ¿Para qué queremos la ciencia? ¿Cómo puede colaborar la ciencia para un real desarrollo de nuestro país? Y son todos temas que Warshawski trabajó muy intensamente en esos años. Hay que tener en cuenta que hay otro horizonte de expectativa en la gramática de Warshawski, ¿no? En los años 60 y 70, la revolución está en agenda. Podrá ser la revolución nacional, con un sentido cubano, chino, soviético, socialismo nacional, distintas versiones, distintas vertientes, pero la revolución está en la agenda. Sí, por supuesto. Warshawski escribe este libro en 1968, estoy hablando con un clima nacional, latinoamericano y mundial de revolución dando vuelta, ¿no? Esta expectativa o esta posibilidad clara de que se evolucione hacia diferentes tipos de revoluciones socialistas, ¿no? Vos los mencionaste, bueno, a lo soviético, a lo chino, a lo cubano o a lo nacional, ¿no? Pero básicamente estaba esa expectativa. Y Warshawski escribe en ese momento específicamente, ¿no? Entonces digamos que su propuesta está fuertemente atravesada por ese contexto histórico, político y social, fines de los 60, principios de los 70, pero siempre con una mirada muy regional y muy nacional también, ¿no? Me parece que está atravesado por esos ambos componentes. Y un poco también buena parte de sus planteos es cómo desplazar a la ciencia del lugar en donde está. Porque para poder investigar hace falta recursos económicos. Y quien pone los recursos económicos para investigar son cada vez más las fundaciones. Las fundaciones asociadas a las multinacionales, con nombre y apellido. La Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y otras tantas. Y un poco la misión del científico es investigar para darle mayor agregado tecnológico
a los productos de las multinacionales. Barsaski está haciendo otro planteo. Esto lo cuestionamos. ¿Cómo desarrollar una ciencia, pero una ciencia para el futuro? Una ciencia política, porque no solamente tiene que haber una revolución política, o no habrá una revolución política exitosa sin una revolución científica. Y lo que tiene que hacer el científico es investigar lo que no hay, investigar lo que falta, ¿no? Exactamente, bien introdujiste el tema de lo que es el financiamiento vía fundaciones, que Barsaski criticó fuertemente en la década del 60, ¿no? Y lo criticó fuertemente respecto a las diferentes fundaciones que habían aportado dinero a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, ¿no? Él fue parte de todo ese proceso que se inicia en el 56-57 en Exactas en la UBA, después del golpe de Estado que derroca Perón, ¿no? Esta idea de formar una universidad de prestigio, ¿no? Esos eran un poco los términos que se utilizaban, ¿no? Barsaski fue parte de todo ese sector, de todo ese grupo, pero después hizo una crítica fuerte a eso, ¿no? Una crítica desde el punto de vista de que creía que, por un lado, esa facultad no se había realmente comprometido quizás con necesidades sociales, que era lo que Barsaski por lo que fuertemente abogaba, ¿no? Por una ciencia al servicio de las necesidades sociales de nuestro país, fundamentalmente, ¿no? Y también en alguna medida de la región. Y bueno, elaboró una crítica muy fuerte a todo lo que eran las financiamientos de investigaciones por parte de, vos mencionaste, Fundación Ford, Fundación Rockefeller, pues él sostenía que eso marcaba agenda, ¿no? Y no promovía realmente una autonomía científica, ¿no? Y una autonomía científica que colaborase con un proyecto político del país, ¿no? Ahí está un poco ambos componentes que mencionaste vos, o ambos aspectos de un mismo problema también, ¿no? Barsaski no pensaba la ciencia por fuera de la política como compartimientos estancos. La política necesita de la ciencia y de todo tipo de ciencia, ¿no? Tanto de las ciencias, quizá podemos llamarlas con esta terminología, más duras, ¿no? O las ciencias exactas, y después con las ciencias sociales también. Barsaski planteaba la necesidad de que hubiese desarrollo autónomo en ambas esferas del pensamiento científico, ¿no? En pos de pensar un país y un futuro, fundamentalmente, ¿no? Y por supuesto, la ciencia que también está atravesada por la política y por la ideología. Entonces Barsaski los tomaba en conjunto. Y en esa gramática, y eso también, ahora después vamos a hablar de cómo se construye la retórica del film, hay una idea de futuro, ¿no? Cuando uno lee, lo que subyace ahí es todo el tiempo. Y lo que hay es, bueno, esta idea que no está dicha, no está escrita, pero subyace. Me parece que uno lo puede leer por abajo. Hasta ahora los científicos nos ganamos prestigio, nos llevan en andas, ¿no? Nos llevan en andas si escribimos papers, si respondemos a la agenda de las fundaciones multinacionales. Y un poco está ese profundo deseo. Queremos que nos lleve en andas el pueblo, queremos producir conocimiento que libere a nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, no sé si vos tuviste esa lectura. Queremos que no sea el actor que viene desde afuera, ¿no? Que es el factotum de la dependencia económica, de la dependencia cultural, de la dependencia científico-tecnológica, ¿no? Queremos que nos lleven anda el pueblo. Sí, ahí vos pusiste otra palabra que todavía no habíamos dicho, que era dependencia fundamentalmente, que era una palabra muy en boga en esa época, ¿no? Lo que se conocía como las teorías de la dependencia fundamentalmente, ¿no? Y sí, Barsaski, por supuesto que primero que nada frente a la dependencia cultural, económica, científica, política que podía venir a través de la agenda, ¿no? De intereses multinacionales, por supuesto Barsaski planteaba la necesidad de un desarrollo autónomo, tanto de la ciencia nacional como de el proyecto de político de país que avisoramos a futuro, fundamentalmente, ¿no? Acá también hay otra palabra que estaba muy en la boca de Barsaski, la noción de futuro. Barsaski planteaba, bueno, tenemos que romper con estas redes de dependencia, indudablemente, que nos digan de afuera qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que ser capaces de pensar por nosotros mismos,
fundamentalmente, que incluso lo dice Barsaski en algún audio que aparece por ahí, ¿no? Y plantea la necesidad fundamental de pensar un proyecto nacional, pensar un futuro posible, por supuesto sin desconocer el presente en el que nos encontramos, e ir en esa dirección, siempre planteando la noción de la viabilidad de aquello que queremos construir. Se mezclan, por supuesto, rompiendo un poco las redes de dependencia y planteando desarrollos autónomos, soberanos, en donde la ciencia se articule fuertemente con la política, con el proyecto de país para construir una sociedad, metámoslo también, más justa, más igualitaria y, por supuesto, desde el punto de vista barsaskiano, desde un ideario socialista. No hay esta agenda, no existe esta agenda hoy, ¿no? Por lo menos cuando, de manera hegemónica, ¿no? Cuando uno escucha a la comunidad científica, incluso cuando ve los temas de investigación, ¿no? Es decir, está muy centrado en la micrología, ¿no? En las pequeñas cosas. Hay como una renuncia a formatos o a respuestas más holísticas, ¿no? Bueno, este es un signo de la época, ¿no? Pero están las pequeñas, los temas, y lo que no está en discusión, acá lo que se discute es ciencia producida en el país o ciencia importada del exterior, bajo un paradigma más desarrollista, ¿no? La ciencia nos permite exportar, pensar a la ciencia como un commodity, y el valor de la investigación científica y la inversión que hayamos de tener tendrá que ver con su capacidad para producir divisas. Cómo vencer la restricción externa a través de la producción científico-tecnológica, pero no está en la agenda para nada cómo definir una agenda o una línea de investigación, ¿no? Sí, me parece, estoy de acuerdo que quizás esa es la línea mayoritaria, podemos pensarlo así, ¿no? Lo que está más, o lo que está más presente, pero también, al menos por lo que fue toda la investigación que hice para el documental y los diferentes científicos e investigadores con los que he hablado, hay todo un sustrato barsaskiano también, ¿no? Que se da a la tarea de pensar la ciencia desde otro lugar, fundamentalmente, ¿no? Y que aboga por, nuevamente, poner una ciencia al servicio de las necesidades sociales. Con lo cual, podemos pensar esta suerte de heterogeneidad, te diría yo, ¿no? En lo que podemos pensar como el complejo o el aparato científico argentino. Hay redes articuladas de científicos, la red PLACS es una de ellas, ¿no? La red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, que discuten estos temas y tienen muy presente todo ese pensamiento del fin de los 60, principios de los 70, toman mucho el pensamiento de Barsaski, y no solamente a Barsaski, nuevamente para pensar una ciencia distinta, para pensar una ciencia que rompa con este esquema de generamos ciencia como forma de producir commodities científicos y la aplicamos al desarrollo del país. Recién lo escuchaban a Rodolfo Petris, es profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en periodismo documental por la UNTREF, documentalista, director del film Barsaski, el científico rebelde, y nos está acompañando aquí en la gráfica en Panorama Federal. Nos vamos a una tanda y en 2 minutos estamos de vuelta. 14:33, estamos en la tarde del martes, aquí caluroso hoy, tomando un poquito de agua. Está Julián Pelliza en la puesta en el aire, mi nombre Ariel Weyman, y en este martes de Panorama Federal estamos conversando con Rodolfo Petris. Y hiciste un documental, Barsaski, el científico rebelde, y contanos un poco la cocina, ¿no? Las condiciones de producción. Igual, uno podría decir esto, a ver si estamos de acuerdo. En la primera parte de la charla de hoy, hablamos de la profundidad de campo, ¿no? Hablamos de la profundidad de campo. Ahora, cómo
ha sido el proceso de filmación, montaje y todo eso que tiene que ver con el arte cinematográfico. Me gustó eso de apelar a la profundidad de campo, este término tan de la fotografía, ¿no? Para describir el programa. Antes de meterme con eso, voy a cerrar un concepto del bloque anterior, más que nada por las dudas, ¿no? Acerca de qué entendía Barsáqui por autonomía científica o ciencia nacional. O sea, Barsáqui no planteaba que había que desconectarse de cualquier conocimiento científico que proveniese de otros países del mundo, de ninguna manera. Barsáqui solamente ponía el énfasis en decir, bueno, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos sirve y qué no nos sirve de todo lo que se produce y se genera a nivel mundial? O sea, no planteaba tampoco que Argentina tenía que aislarse científicamente, ¿no? Lo menciono por las dudas, porque puede quizá dar lugar a la confusión. Hablamos de autonomía científica, pensar desde nuestro lugar, como que eso podría significar, bueno, no tenemos en cuenta qué se produce en otro lado. No, Barsáqui no planteaba eso. Barsáqui planteaba, bueno, por supuesto, estemos atentos a todo lo que se produce, tanto desde el punto de vista científico como tecnológico. Ahora, veamos qué hacemos con todo eso y realmente cómo lo utilizamos y realmente si cumple con nuestros objetivos nacionales, si lo ponemos así. Hago este comentario solamente para que no quede la confusión en la audiencia. Un concepto de autonomía, primero como esa capacidad para pensar por nosotros mismos, ¿no? La indagación filosófica eterna, sin cortapisas, y al mismo tiempo que la definición de qué hacer, de qué pensar, reside en nosotros, en nuestra comunidad nacional. Indudablemente, y con la idea de Darcy Ribeiro, que fue un amigo de Barsáqui, el brasileño, el antropólogo. Él escribió, lo estoy parafraseando, cuando falleció Barsáqui, él dijo que tenía la capacidad de repensar todo radicalmente. Acá me está mostrando justo un libro de Darcy Ribeiro, el proceso civilizatorio que tiene Ariel, lo sacó de la mochila. Bueno, perfecto. Bueno, y básicamente Darcy Ribeiro dijo eso de Barsáqui, primero se lamentó cuando falleció, y esto tenía la capacidad de repensar con radicalidad todo. Básicamente eso era un poco Barsáqui también, ¿no? Repensar todo. Y sometamos todo a juicio y, por supuesto, qué nos sirve y qué no nos sirve. Desde nuestro lugar en el mundo, ¿no? Dentro del contexto histórico, político y social. ¿Y cómo fue hacer este film, este documental? ¿Cómo fue? Mirá, fue una tarea que a mí primero me generó muchas satisfacciones. Fue laborioso, pero que me generó muchas satisfacciones, básicamente porque me permitió adentrarme en un personaje que yo conocía teóricamente, porque había leído sus libros, ¿no? Había leído allá a fines de los 90 Ciencia Política y Cientificismo, después leí Proyectos Nacionales, otro de sus libros famosos, ¿no? El más famoso fue Ciencia Política y Cientificismo, es el mejor texto introductorio al pensamiento de Barsáqui. Si algún oyente quiere empezar a leer a Barsáqui, que se compre ese libro, lo consiga. Una edición del Centro Editor de América Latina. Exactamente, que fue una edición ya clásica, ¿no? Y que incluso está digitalizado en internet. Ese libro ya es parte de la cultura pública, ¿no? No hace falta ni ir a comprarlo. A uno le gusta más leer en papel, pero se puede leer un PDF tranquilamente. Digamos que yo conocía teóricamente a Barsáqui, pero después hacer una película implica, bueno, hay que ver cómo era humanamente Barsáqui. Más que nada porque hay que situar un pensamiento tan fuerte como el de Barsáqui en términos políticos y científicos, primero con el contexto histórico. No se puede pensar. A veces la filosofía comete el error de analizar ahistóricamente un pensamiento, sin tener en cuenta el momento histórico político. Eso lo hace mucho la filosofía, ¿no? Y muchas veces cuando yo era estudiante de filosofía, ¿no? Eso no se puede hacer, y menos con un pensamiento tan atravesado por la política como el de Barsáqui. Entonces, bueno, hay que hacer una investigación. Bueno, ¿qué contexto histórico-político había, no? Por un lado. Y por otra parte, bueno, también presentar Sí, te cuento, así rápido. Guerra Fría, Revolución Cubana, Cordobazo, levantamientos populares, crecimiento de la resistencia a la dictadura de la Revolución Argentina, ¿no? Surgimiento de la CGT de los argentinos, proyecto de sindicalismo de liberación, también una proliferación de los movimientos de masas, de las organizaciones políticas y también de las formaciones militares, ¿no? Desde Uturuncos para acá,
Proliferaban las organizaciones armadas en un contexto de gobiernos represivos, ¿no? Fusiladores, que tenían llenas las cárceles de presos políticos, ¿no? Y un contexto de Guerra Fría. Es decir, el llamado campo socialista mundial no era moco de pavo, ¿no? No, para nada, por supuesto. Ahí hiciste una muy buena descripción, ¿no? Así abreviada de lo que fueron esos años de máximo, quizás de máximo, de mayor radicalidad en el pensamiento barsasquiano, ¿no? Fundamentalmente. Así que bueno, eso también lo tuve que plasmar en el documental. Y después, por otra parte, quería conocer al personaje humano. La idea es, bueno, estoy hablando de una persona que desarrolló un pensamiento científico-político tan fuerte, tan importante. Bueno, ¿cómo era humanamente Barsaski? Y eso me llevó por el lado de, bueno, empezar a contactar con discípulos de Barsaski, con familiares de Barsaski, algunos que tiene, ¿no? Barsaski no tuvo hijos, no tuvo descendencia directa, pero sí tiene sobrinos, y eso me permitió terminar de delinear y conocer el personaje de su faceta humana, lo cual fue algo fantástico para mí también, ¿no? Porque me permitió involucrarme emocionalmente con el personaje, ¿no? Y también me permitió darme cuenta de otra cosa, del profundo respeto y admiración que tuvieron con Barsaski sus discípulos y sus familiares, lo cual habla mucho también, ¿no? Admiración que se tradujo, al menos en mi caso, en, primero, desconcierto cuando me contacté con gente diciéndole que iba a hacer un documental sobre Barsaski, ¿no? Era algo que habían pasado 45 años de que se había muerto Barsaski. ¿Cómo un documental sobre Barsaski? Y después se pusieron a disposición del proyecto, básicamente en función de esa suerte de gratitud que sentían hacia su pensamiento y hacia su figura. Ojo, eso no quita que algunos tuviesen diferencias con Barsaski, ¿no? Y que pues, discutían con Barsaski también, ¿no? Barsaski era una persona muy discutidora, pero a pesar de esa posible discrepancia, no dejaban de admirar en él estos valores morales y valores de compromiso con el país. Y hablaste de emocionalidad, no solamente somos sujetos de razón, ¿no? Tenemos la sensibilidad y cuando podemos conjugar las dos cosas, no siempre lo podemos hacer, ¿no? Las cosas salen de otro modo, ¿no? Por lo menos tocan las fibras, ¿no? Y a mí lo que me pasó, y quería preguntarte, uno de los pasajes que más recuerdo y que más me tocaron, me conmovieron, es ese profesor de La Plata que explica Barsaski a sus estudiantes en la UNLP, ¿no? No me acuerdo en qué facultad era, pero vos seguramente lo tenés, y cómo de manera tan sencilla, ¿no? lograba transmitir, si se puede decir de esta manera, ¿no? el pensamiento barsaskiano. Sí, esa es la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. El profesor es Gabriel Vilmes, que mencionaste, ¿no? Que ya es un amigo. Gabriel es parte de esta red que mencioné antes, ¿no? La red de pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad. Y básicamente, bueno, primero es una persona muy comprometido con recuperar el pensamiento de Barsaski y recuperar no solo el de Barsaski, sino otros contemporáneos de Barsaski, como Amílcar Herrera, como Jorge Sabato, que no tenían la misma mirada política que Barsaski, ¿no? Pero sí pensaban la ciencia al servicio de las necesidades sociales argentinas, ¿no? Y Gabriel, vos mencionabas, la clase de Gabriel es fabulosa, es muy buena, son muy buenas. Yo tengo un pequeño extracto en el documental. La clase esa duró 3 horas, te mantiene en vilo siempre, es súper interesante. Sí. Y lo interesante que hace Gabriel es recuperar todo este pensamiento no como una pieza de museo, ¿no? Que es un poco también el objetivo de la película. La película no quiso recuperar a Barsaski como una pieza de museo, un hito más en la historia de las ideas. No, la idea es decir, recuperemos este pensamiento, traigámoslo a la actualidad para que nos ayude a pensar el presente. ¿No? Esa es un poco la idea. Esa es un poco la idea que tiene Gabriel con su clase, y es un poco también la idea que está atrás de la película. Y un poco el dilema sería, o la disyuntiva, ¿no? Traigamos el pasado para aquí, pero el pasado sigue pasando en términos de ciencia y tecnología. Es interesante la pregunta.
Uno, me parece que hay, indudablemente, no se puede ser, no se puede tener en cuenta que pasaron 50 años, eso es indudable, ¿no? Es otro contexto histórico-social el que tenemos, pero me parece que hay muchísimas de las cuestiones que atravesaban el pensamiento y las discusiones que tenían Barsaski y otros científicos relevantes de la época, ¿no? Que siguen estando presentes en la actualidad, ¿no? Acerca de básicamente qué tipo de ciencia queremos, para qué queremos la ciencia, cuánto desarrollo autónomo tenemos realmente en nuestra producción científico-tecnológica, ¿no? Cuánto desarrollo dependiente tenemos, ¿no? Fundamentalmente. Y me parece que eso también, eso es lo que me da un poco cuenta de que eso sigue estando presente, es que la película generó mucho interés en grupos de investigadores, científicos, docentes, porque los interpelaba, así como Barsaski interpelaba a través de sus textos a sus contemporáneos. Traer el pensamiento de Barsaski a la actualidad, a través de la película, también está interpelando un poco a diferentes actores del sistema científico. Así que me parece que son cuestiones que están plenamente vigentes. Nuevamente, no se puede ser no se puede tener en cuenta que pasaron 50 años y el contexto mundial es otro. Vos describiste muy bien en pocas palabras cuál era el contexto de los 60 y los 70. Ahora estamos en otro lugar, ¿no? Pero me parece que en términos de pensar la dependencia, si queremos llamarlo así, parece que eso sigue estando vigente. Y hace algunas semanas, esto lo mencionaba al inicio del programa de hoy, pasamos este film junto con Rodolfo en la sede Arenales de la Universidad Nacional de Avellaneda, porque ahí lo tenemos de bibliografía obligatoria, a Barsaski, ciencia, política y cientificismo. ¿Y qué expectativa tenés para hoy, que a partir de las 18 horas se va a pasar el film en la facultad, en Filo, ¿no? La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, pero no en la entrada de Puan, sino a la vueltita, sobre José Bonifacio, ¿no? Una facultad construida sobre una fábrica, Nobleza Picardo. Bueno, Horacio González decía, hay que preguntarse qué significa esto de construir universidades donde hubo fábricas, donde feneció, parece, o trastabilló el proyecto de la Argentina industrial, ¿no? Pero ¿qué expectativas tenés? Mira, tengo la expectativa de que se repita lo que en general se dio en otras proyecciones. Por suerte la peli ya pasó por 15 universidades, calculo, no estoy seguro cuántas ya, ¿no? Por ahí que tuvo esa suerte de interés por distintos ámbitos estudiantiles y académicos de ver la película. La expectativa que tengo es que la película sirva de disparador para la conversación y el debate. Bien. Básicamente, esa es la expectativa que tengo y eso es lo que deseo cada vez que se proyecta la película. Que la película funcione como una suerte de acicate para pensar y repensar estas cosas nuevamente. Que es un poco la tónica que se ha dado en las distintas proyecciones que tuvo. Así que esa es la expectativa que tengo, que por supuesto va a haber un panel también que va a acompañar un poco la proyección y va a hacer una pequeña referencia conceptual acerca de Barsaski y su pensamiento, pero me interesa fuertemente el tema del rol de los participantes. Y también este Barsaski, el científico rebelde, va a estar en el Centro Cultural de la Ciencia, ¿no? Esto es ahí muy cerquita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿o no? Exactamente, se va a llevar a cabo un festival de cine científico, Cinecien se llama, ¿no? Barsaski fue una de las películas que quedó, Barsaski Científico Rebelde, quedó seleccionada en la competencia documental. El festival va a tener lugar jueves, viernes y sábado, ahora esta semana, ya dentro de poco. Y Barsaski, para los que no puedan acercarse a Filo hoy a las 6 de la tarde, el jueves a las 14 horas, en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, allá donde está el Ministerio de Ciencia. Calle... La ex Giol, la ex bodega Giol, ¿no? Exactamente, todo ese complejo que se armó ahí en otro establecimiento industrial, va a estar en el auditorio y también voy a estar presente haciendo una presentación de la película, entrada libre y gratuita, así que aquellos que no tengan mejor programa el jueves a las 2 de la tarde, el lugar es hermoso, de por sí es un auditorio que se ve y se escucha muy bien, y bueno, y se va a estar pasando la película junto con otras producciones científicas. Bien, bien, bien.
Escuchamos un poquito de música y nos metemos en el último segmento conversando con Rodolfo Petris aquí en el Panorama Federal. Seguimos pensando la ciencia y la tecnología a partir de este film documental, Warshawski, el científico rebelde, y no podía dejar de preguntarte en este preciso momento, en el ahora, ¿cómo no pensar ciencia y tecnología vinculada a la guerra? Sobre todo, ¿no? Porque si hay algo a lo que apelan los conflictos bélicos en estas décadas del siglo XXI es al conocimiento científico-tecnológico, ¿no? Sí, por supuesto. Y digamos que históricamente la tecnología y la ciencia han estado ligadas a la guerra, ¿no? Estamos hablando ya quizás de los pueblos de la antigüedad, ¿no? Al menos de las tecnologías más, si queremos pensar, las precarias, indudablemente, ¿no? Ahora, en el siglo XX eso conoció una escalada fenomenal, indudablemente, ¿no? Y el tema de cómo gran parte de la inversión que se realiza en ciencia y tecnología apunta a fines bélicos directamente, lo cual es terrible y lamentable también en alguna medida, ¿no? Pues son un montón de tecnologías que son puestas al servicio de la destrucción y las matanzas en masa, en lugar de destinar recursos a lo que pueda ser el bienestar
de la población, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, eso está también atravesado de esta suerte de, bueno, aquello que se desarrolla con fines militares, en última instancia, en un segundo paso, tiene aprovechamiento civil, con lo cual, bueno, apostemos también al desarrollo en ámbitos militares, porque después va a caer en ámbitos civiles. Y la verdad que eso tiene un problema, al menos de la justificación moral, bastante importante desde mi punto de vista, ¿no? Cómo justificar ese desarrollo científico y tecnológico en pos de la industria armamentística, fundamentalmente, por una posterior aplicación con fines civiles. Y también hay que tener en cuenta que si uno se corre de la posición antropocéntrica, el conflicto bélico no solamente tiene víctimas humanas, sino los otros vivientes, ¿no? Y además de la destrucción de aquello no viviente, pero de fauna y los propios animales, ¿no? Sí, por supuesto, y un poco, quizás volviendo un poco a Warshawski también, nuevamente, en esta idea de que es un estilo tecnológico, ¿no? El que tiene el mundo occidental, y ya no solo occidental, ¿no? Digamos que ya hay un modelo global, podemos pensarlo así, un estilo tecnológico al servicio de un sistema productivo que está teniendo consecuencias tremendas y tremendamente perjudiciables sobre el medio ambiente, ¿no? Y por supuesto, en tanto el ser humano parte de ese medio ambiente, pero esto nuevamente, ahí digamos que Warshawski tampoco eso lo separaba, lo unía todo, decía, hay un estilo tecnológico que apunta a determinado proyecto productivo, ¿no? Y que después tiene sus consecuencias indudables sobre el medio ambiente. Ahora, si uno pasa revista, hace un análisis de los últimos acontecimientos bélicos, cuando digo los últimos, de los últimos 25 años, se da cuenta que los que lo promueven de manera sistemática es el mundo anglo-estadounidense y muy vinculado al Estado de Israel. ¿Quién es el primero que expresa una adhesión sistemática? Bueno, Estados Unidos al Estado sionista, ¿no? En estas incursiones que pretenden, como lo han dicho explícitamente, aniquilar al pueblo palestino. Es decir, hay un despliegue, si querés, tecnológico, científico, pero lo que está vinculado al desarrollo de la guerra, al desarrollo armamentístico, está en cabeza del imperio anglosajón y ahora en alianza con el Estado sionista de Israel. No vimos a China, no vimos a la India, no vemos a Indonesia, a Pakistán, a Sudáfrica organizar ejércitos para ir a invadir a otros territorios, ¿no? Esto sí lo vemos sistemáticamente en el Medio Oriente, un Estado creado desde 1948 que no ha parado de engrosarse y que vuelta a vuelta utiliza cualquier tipo de justificaciones para estas incursiones que son mortíferas, ¿no? Y esto un poco ligado también volviendo ya a algo que se denunció en la década del 50, que era esta idea del complejo militar industrial, ¿no? Esto que ya denunció Eisenhower en su momento, ¿no? Todo, como había todo un complejo industrial que estaba puesto al servicio de las tecnologías de guerra, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto que también en última instancia, con una idea de mantener una hegemonía mundial, ¿no? Indudablemente. Digamos que son todos aspectos de un mismo proceso, me parece a mí también, ¿no? El tema de cómo se mantiene una hegemonía imperial mundial a partir de la detención de determinadas tecnologías asociadas a la guerra, fundamentalmente, ¿no? ¿Y vos sos consciente que el ser responsable de la elaboración de un film deja la historia de un nombre, la historia de una trayectoria de otro tiempo, la deja para la eternidad? Sí, no sé, reconozco que al menos traje un pensamiento, lo dejé plasmado en una obra que va a ser de acceso a gran parte de la población. Me parece a mí que fue la idea que tuve al hacer este documental, y que sí, que va a estar ahí de acá en adelante circulando y siempre llamando la atención sobre ese pensamiento. Y digamos, quizás terminé de cobrar conciencia de eso a partir de la repercusión que tuvo la película también. Eso me hizo darme cuenta de que, bueno, que realmente se había hecho una película que
que está ahí, como puede estar un libro ahí, como puede estar un film ahí, que para aquel que quiera abrevar en este pensamiento, en estas ideas, quedó como ahí como una suerte de referencia. Y para mí, al menos lo que yo esperaría a partir de la película, es que esto sirva nuevamente como un acicate para debatir y después para agarrar los libros de Barsaski específicamente, ¿no? Que mueva hacia otra cosa. Rodolfo, te agradecemos mucho, no solamente por estar aquí en esta tarde en La Gráfica, sino también por el film. Y también un agradecimiento que habría que hacer un homenaje a toda esa gente que ha hecho posible que podamos leer a Barsaski. Gracias a Boris Spivakov, ¿no? El responsable de la edición del Centro Editor de América Latina. También le debemos un homenaje. Gracias a esta gente pudimos conocer el pensamiento de Barsaski y tantos otros, ¿no? En esas ediciones populares del Centro Editor. Sí, por supuesto, Boris Spivakov, que para muchos fue el gran editor que tuvo nuestro país, ¿no? Que también estuvo a cargo de Eudeva. Si no me equivoco, fundó Eudeva. Ahora me entró un poco la duda, ¿no? La editorial universitaria de Buenos Aires. De Buenos Aires, exactamente. Y después el CEAL, por supuesto, ¿no? Poniendo libros al servicio de la población, si queremos llamarlo así, ¿no? Libros de bajo costo, libros de temáticas interesantes y que básicamente se daban a la tarea de pensar nuestro país, ¿no? Y digamos que Boris Spivakov está íntimamente relacionado con Barsaski, además de que eran concuñados, ¿no? Rodolfo Petris, profesor de Filosofía de la UBA, magíster en Periodismo Documental por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, documentalista y director del film Barsaski, el científico rebelde. Muchas gracias.